Mi vida, me di cuenta en los últimos años, se había transformado en un tapiz de tonos descoloridos. Cada día era una repetición suave y melancólica del anterior. A mis 80 años, mi casa, que antes vibraba con risas y el bullicio de niños, se había convertido en un santuario de silencio. Solo resonaban mis pasos arrastrados y el tic-tac incesante del reloj de péndulo en la sala. Las ventanas, que antes abría de par en par para que el sol inundara cada rincón, ahora permanecían semicerradas, como ojos cansados que preferían la penumbra a la crudeza de la luz. No era yo una mujer infeliz, pero cargaba un pesar discreto, una profunda resignación. Mis 2 hijos, Ricardo y Lucia, estaban casados, con sus propias vidas llenas de nietos y compromisos. Las visitas, antes semanales, se habían vuelto quincenales, luego mensuales y finalmente esporádicas, siempre apresuradas. Marcadas por frases como «Mamá, tenemos que irnos, los niños tienen natación» o «Disculpa, mami, el tráfico está terrible, pero te llamamos mañana, ¿vale?». Las llamadas, cuando llegaban, eran cortas, eficientes, un chequeo rápido que me dejaba un sabor amargo a deber cumplido, no a afecto. Me convencí de que ya no importaba. Era una pieza antigua en el escenario familiar, un retrato empolvado en la pared. Mis consejos parecían anacrónicos, mis historias repetidas y mis quejas sobre la soledad, una carga pesada. Ellos tienen sus vidas, me repetía a mí misma, sentada en mi sillón, con las manos arrugadas sobre un bordado inacabado. Había una dignidad en mi reclusión, pensaba, pero también una tristeza latente, un anhelo silencioso de un toque, una palabra genuina, un momento de verdadera conexión. Me aferraba a las pocas fotografías amarillentas, recordando una época en la que mi regazo era el refugio y mi voz, la canción de cuna. Esa noche, la suave brisa de otoño entraba por la rendija de la ventana de mi habitación. Había cenado, pan con mantequilla y un vaso de leche, la sencilla comida que se había vuelto mi ritual diario. Me acosté en mi cama, el colchón ya con la forma de mi cuerpo, y tomé el libro de poesías que leía y releía. Las palabras, sin embargo, no me alcanzaban. Mis ojos se humedecieron al pensar en un nieto que cumpliría años al día siguiente. Nadie había mencionado una visita, y la sensación de olvido me oprimió el pecho. No era un dolor agudo, sino un cansancio que pesaba sobre el alma. Con un suspiro casi inaudible, cerré los ojos, el libro aún en mis manos, y me deslicé en un sueño profundo. No hubo dolor. La transición fue como flotar de una inmersión profunda a la superficie. Una ligereza inusitada, como si un sudario invisible y pesado fuera delicadamente retirado de mis hombros. Me sentí como un globo que finalmente se había soltado, elevándose suavemente. Abrí los ojos, y lo primero que noté fue la claridad. No estaba en el cuarto, sino encima de él, observando mi propio cuerpo dormido en la cama. La sorpresa no fue de terror, sino de una curiosidad serena. ¿Morí?, pensé, y la palabra resonó sin sonido en mi mente. Intenté tocar mi brazo, y mi mano lo atravesó. La habitación estaba un poco diferente, los colores más vibrantes, pero al mismo tiempo me sentía desmaterializada. Horas después, el silencio de la casa fue abruptamente roto por un chirrido en la puerta principal. Ricardo, mi hijo mayor, entró, seguido por Lucia. Parecían tensos, con los rostros marcados por una preocupación inusual. Los observé, un frío recorriendo mi nueva forma. Ricardo fue directamente al cuarto, y su grito, ahogado y doloroso, resonó por el pequeño hogar. Lucia corrió, y ambos se arrodillaron al lado de la cama, sus hombros convulsionando en sollozos. «Mamá, mamá, no», Ricardo repetía, las lágrimas corriendo por su rostro
antes endurecido por la rutina. Lucia tomó la mano de mi cuerpo, besándola. «Te amamos tanto, mamá. ¿Por qué tan de repente?» Sentí una punzada de shock. ¿Tan de repente? ¿Pero no estaba yo viva y sola? ¿Por qué tanto dolor ahora? Intenté acercarme, las lágrimas comenzando a brotar en mis propios ojos espirituales. «Estoy aquí. No se preocupen. Solo quería un poco de cariño mientras estaba viva», grité, desesperada. Pero las palabras no eran audibles. Mis hijos seguían llorando, ajenos a mi presencia, a mi voz, a mi dolor. Toqué el hombro de Ricardo y mi mano lo atravesó como humo. Intenté abrazar a Lucia, pero mi cuerpo no ofrecía resistencia alguna. Era como si fuera un fantasma, un soplo de aire invisible. El dolor que sentía ahora era diferente a todo lo que había conocido en vida. No era físico, sino un dolor desgarrador del alma. La soledad que me consumía antes era solo una sombra de lo que sentía ahora, viendo a mis hijos tan cerca, expresando un amor que yo había anhelado, pero sin que pudiera ser vista, tocada, oída. Mi existencia para ellos había cesado. Mi mayor aprensión en vida se confirmaba de manera cruel. Yo era, de hecho, invisible. El caos que siguió a mi partida terrenal fue, para mí, una agonía silenciosa. Mi casa, que pocas horas antes había sido mi remanso de soledad, se llenó de personas, vecinos que traían bandejas de comida, amigos de mis hijos y otros familiares que no veía desde hacía años. Los lamentos de Ricardo y Lucia se mezclaban con las palabras de consuelo susurradas, y cada una de esas palabras era una puñalada para mi alma. Me sentía atrapada, una observadora impotente de mi propio velorio. Intentaba tocar a Lucia, que se aferraba a la mano de mi cuerpo sin vida, murmurando cuánto me amaba. Mis manos espirituales la atravesaban sin dejar rastro, y mi desesperación crecía al darme cuenta de que ni un grito, ni un suspiro mío podía alcanzarla. ¿Por qué no me demostraron esto en vida? Era la pregunta que me taladraba la mente, pero la respuesta, dolorosa y clara, comenzó a surgir a medida que observaba. Escuché a Ricardo, con la voz quebrada, contar a un amigo. Siempre quise llevarla de viaje, pero el trabajo... Siempre había algo más urgente. Pensé que tendría más tiempo. Y Lucia, entre sollozos, confesó a su marido: «Me arrepiento de no haberla visitado más. Siempre la ponía en segundo lugar, pensando que mi vida era más importante. Ella siempre estuvo ahí para mí». Esas palabras, cada una de ellas, fueron como un rayo que disipó la niebla de mi propia percepción. Tiempo, prioridades. Yo había vivido convencida de que había sido olvidada, que mi existencia no era más que un recuerdo lejano para ellos. Pero ahora escuchaba sus lamentos, sentía su dolor genuino, veía sus lágrimas sinceras. El amor que yo creía ausente siempre estuvo allí, silencioso, quizás oculto bajo las prisas de la vida moderna, bajo la capa de mis propias expectativas no expresadas. Y lo que es peor, comprendí mi parte en ese silencio, mi orgullo, mi tendencia a cerrarme, a no expresar mi propia necesidad de afecto. Había creado una barrera invisible tan sólida como la que ahora me separaba de ellos. Yo misma había contribuido a esa distancia, con mi resignación silenciosa y mi creencia de que ya no importaba. La realización fue abrumadora. Las lágrimas que brotaron de mis ojos espirituales eran de arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber notado ese amor, por no haberme esforzado más por romper esa barrera, por haberme entregado a la tristeza de la soledad autoimpuesta. Había buscado consuelo en la melancolía, en lugar de en la verdad del corazón de mis hijos. Fue, entonces, en medio de esa turbulencia de emociones, que sentí una presencia suave a mi lado. No era una figura imponente,
sino una luz cálida, difusa, que traía consigo una paz indescriptible. Una voz suave, que no necesitaba palabras audibles, resonó directamente en mi mente. Emilia, su jornada terrenal ha terminado, pero su aprendizaje apenas comienza. Era un mentor, un guía espiritual, como los que yo había oído hablar en los libros de espiritismo que leía. Me ayudó a comprender mi nueva condición, a aceptar que mi cuerpo físico ya no era mi vehículo y que la invisibilidad que sentía era la característica natural de mi estado espiritual. Pero lo más importante, me ayudó a revisar mi vida, no con juicio, sino con compasión. El amor de sus hijos nunca se fue, Emilia, me transmitió el guía. Estaba allí, mezclado con las responsabilidades, las preocupaciones y sí, también con el velo de la ilusión terrenal. Usted, en su soledad, muchas veces interpretó la distancia como ausencia de amor, pero ellos la amaban a su manera, con sus imperfecciones. Y usted también, con sus propias barreras, los amaba y se cerraba. Con su ayuda, pude ver los momentos en que Ricardo intentó involucrarme en sus planes, pero yo los rechacé, temiendo ser una carga. Vi las veces en que Lucia me llamó, pero yo resumí la conversación, por no querer parecer necesitada. El amor estaba allí, sí, pero yo estaba tan enfocada en mi propia percepción de abandono que no pude percibirlo. El dolor de ver sus rostros contorsionados por el pesar, junto a mi cuerpo inerte, era casi insoportable. Ellos se culpaban, y yo, ahora, quería aliviar esa carga. El arrepentimiento me carcomía, no solo por mí, sino por ellos, por no haber tenido la oportunidad de decir lo que sentían para mí viva, y por yo no haber tenido la oportunidad de entender cuánto me amaban. Una voluntad incontrolable me dominó. Necesitaba comunicarme. Necesitaba decirles que estaba bien, que no sintieran culpa y, más importante, que el amor de ellos siempre estuvo conmigo, aunque yo, en mi ignorancia, no lo hubiera visto. Ese deseo, ardiente y puro, sería mi nueva brújula en el plano espiritual. Tenía un mensaje y, de alguna forma, lo entregaría. El deseo de comunicarme con mis hijos se convirtió en mi única y más profunda necesidad en el plano espiritual. Mi mentor, aquel guía luminoso que había disipado las sombras de mi incomprensión, me explicó que la comunicación entre los planos no era imposible, pero requería de una sintonía especial, de un canal abierto en la tierra, un medium. Mi alma, ahora liberada de las ataduras de mi orgullo y mi autoimpuesta soledad, estaba llena de una energía de amor y arrepentimiento que, según él, facilitaría el proceso. Juntos, mi guía y yo, comenzamos una especie de búsqueda sutil. Él me mostraba grupos de estudio espírita, centros donde la caridad y la fe se entrelazaban. Me sentía atraída por un lugar específico, un centro modesto, pero impregnado de una atmósfera de paz y servicio. Allí, un hombre, de mediana edad y semblante sereno, dedicaba sus noches a servir como instrumento. Era un médium psicógrafo, y al observarlo, sentí una vibración, una certeza inquebrantable. Él era el puente que yo necesitaba. Esperé con una paciencia que jamás había tenido en vida, observando las sesiones, las cartas que él recibía de otros espíritus, el consuelo que sus mensajes llevaban a las familias. Mi mentor me instruía sobre la forma de concentrar mi energía, de recordar los detalles más íntimos de mi vida y de mi familia, aquellos que solo nosotros conoceríamos y que servirían como prueba irrefutable de mi presencia. Era un ejercicio de amor y nostalgia que a veces me hacía llorar, no ya de tristeza, sino de anhelo. Finalmente llegó mi oportunidad. En una noche tranquila de la sesión, cuando el médium parecía especialmente concentrado,
Mi guía me dio la señal. Me acerqué, con el corazón espiritual latiendo con una intensidad casi física. Concentré todas mis emociones, todos mis recuerdos, todo el amor que había sentido y que ahora sentía con más fuerza. Fue difícil. Era como intentar soplar vida en un capullo seco o pintar con un pincel invisible. Pero la urgencia de mi mensaje, la necesidad de aliviar la culpa de Ricardo y Lucia, me daba la fuerza. La carta comenzó a fluir, palabra por palabra, frase por frase. Describí mi último día, la sensación de olvido que me había embargado mientras leía mi libro de poesías. Hablé de mi nieto, cuyo cumpleaños se acercaba, y de la pena que sentía al pensar que nadie lo recordaría. Luego me disculpé, no por morir, sino por haberme cerrado, por haber interpretado su distancia como desamor. Hijos míos, Ricardo, Lucia, mi corazón espiritual se desgarra al ver vuestro dolor. Yo misma creé parte de esa distancia con mi silencio, con mi orgullo. Pero al ver vuestras lágrimas, al escuchar vuestras palabras, comprendí que vuestro amor por mí nunca se fue. Siempre estuvo ahí, en cada llamada rápida, en cada visita apresurada. Yo fui quien no supo verlo, quien se entregó a la tristeza de la soledad. Recordé pequeños detalles, íntimos, que solo ellos podrían reconocer. Le hablé a Ricardo de su primer diente de leche, que yo guardé en una cajita azul, escondida en el cajón de la mesita de noche. A Lucia le recordé la muñeca de trapo, que le hice con mis propias manos para su 5º cumpleaños, y cómo ella nunca se separó de ella. Detalles que, en vida, quizás parecían insignificantes, pero que ahora eran el hilo conductor de mi presencia. Luego les pedí que se perdonaran, que dejaran de sentir esa culpa que los atormentaba. Les aseguré que estaba en paz, que la vida en el plano espiritual era real, que no había un fin, solo una transformación. No lloréis por mí, vivid, amad, abrazad cada momento, cada oportunidad de estar juntos. No esperéis a que la ausencia os enseñe el valor de la presencia. El amor es el único tesoro que llevamos con nosotros. Yo estoy bien y siempre estaré con vosotros, en el amor que nos une. Cuando la carta fue leída a Ricardo y Lucia, la sala se llenó de un silencio, atónito, seguido de sollozos incontenibles. Los detalles que mencioné, esos pequeños tesoros de nuestra vida familiar, fueron la prueba irrefutable. Lucia encontró la cajita azul con el diente de Ricardo, y Ricardo, con lágrimas en los ojos, recordó la muñeca de trapo de Lucia, que aún conservaba en el fondo de un baúl. La carta no solo les trajo consuelo, sino una profunda liberación. La culpa que los oprimía se disipó, reemplazada por una comprensión dolorosa pero necesaria. Mi mensaje, surgido del silencio de mi alma desencarnada, había curado heridas que la muerte, paradójicamente, había abierto. A partir de ese día, mi familia se unió más. Se abrazaron con más fuerza, hablaron con más sinceridad y recordaron mi vida no con pesar, sino con un amor renovado, conscientes de que el verdadero afecto trasciende cualquier barrera, incluso la de la muerte. Y yo, Emilia, finalmente pude sentirme no solo vista, sino plenamente amada, desde mi nuevo y sereno hogar espiritual.